Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con más contenido en el canal y en esta oportunidad les traigo la habitual serie de las 3 mejores tácticas del 2024. En esta oportunidad la primera edición de las 3 que tendrá este año 2024. Una serie que siempre tiene un gran apoyo en el canal y que por eso la seguimos trayendo. Para recordarles la idea de esta serie, básicamente en este video les mostraré las 3 mejores tácticas que usé en los últimos meses, que en esta ocasión abarcará los meses de enero a abril. Aquí como siempre podrán conocer lo que más me funcionó en este último tiempo, que me ayudó a ganar varias ligas y batallas importantes a nivel competitivo y a nivel general en el juego. Así que espero como siempre que les guste el video y que sigan apoyando a esta serie. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 3 mejores tácticas que usé en estos 4 primeros meses del 2024. Y como de costumbre, iniciaremos con una táctica ofensiva que será la 4-3-3-A. Una táctica que actualmente la estoy usando a nivel competitivo en la Liga Ñ y que recomendé anteriormente en un video donde hice un resumen sobre mi participación en una Winners Cup, es decir, en una Copa Ganadores. Se trata de una 4-3-3 modificada del canal, de una táctica que supo ser muy goleadora, pero que cayó un poco su efectividad. Y con estos ajustes recuperó esa efectividad y esos partidos con goleadas que supo tener en 2023. Y vale la pena aclarar que me ha funcionado tanto con plus de nacionalidad y de posiciones específicas como sin dichos plus, y eso es un buen indicio de la táctica y de su efectividad. Súper recomendable para todo tipo de alineaciones siempre y cuando seamos locales, y si son visitas pueden usarlas solo si son muy superiores a sus rivales o si estos no tienen mejorado el nivel del estadio. Aunque como dato extra de estos primeros partidos del mes de mayo, la verdad que en igualdad de equipos también se porta muy bien de visita, pero en principio solo las recomendaría de visita si son muy superiores. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3-A, la cual se usó con el estilo del juego por las bandas. En la agresividad casi siempre se la jugó en agresivo, a excepción de los jueces rojos, ya que ahí se usó en normal o en cuidadoso, si éramos muy superiores, para así evitar cualquier tipo de probabilidad de una roja innecesaria. En cuanto a las tácticas en línea, aquí se la puede usar con dos opciones. La primera es la siempre confiable de usar el apoyo de los medios a la defensa, esto es para cuando sean duelos parejos, y con todos en su posición como segunda opción ante rivales más débiles. Con respecto a las avanzadas, en la presión se utilizó balanceado con un número base de 55, el estilo fue ofensivo en 76 y la velocidad fue de pases rápidos en 74. Básicamente es una táctica actualizada de la versión 4-3-3 goleadora que subí el año pasado. Y bien, para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la segunda alineación, a la segunda táctica que más me ha funcionado en estos últimos 4 meses. Y aquí vale la pena aclarar que trataré de explicar brevemente lo mismo que ya hice en un video anterior sobre la 4-2-3-1, ya que es por lejos la alineación que más usé en este último tiempo. Y trataré de resumirlo en solo 2 tácticas para esa misma alineación. 2 tácticas que en la alineación 4-2-3-1, teniendo en cuenta sus leves modificaciones, han sido vitales para las batallas que he jugado este 2024 y que ha mostrado un gran nivel ante todo tipo de alineaciones, ya sea 5-2-3, 5-3-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1 y 5-4-1, que son las que más se ven a nivel competitivo. Y si bien nuevamente vuelvo a remarcar que es complicado explicar todos los ajustes dependiendo del contexto, como ya lo hice en el video de la 4-2-3-1 de hace un mes, considero que estas 2 tácticas que mencionaré son las que más me han funcionado a un nivel general. Y como siempre destacar que también nuevamente las tácticas han funcionado usando los plus de nacionalidad y de posiciones específicas, como también sin esos bonus extra. Y si bien siempre es bueno tener estos plus para mejorar la efectividad,
aún así es bueno que sepan que rinden aún sin tenerlos a su favor. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas para esta 4-2-3-1, empezando lógicamente con el plan de juego, que será como siempre el de tirar desde lejos o disparar de repente. En la agresividad seguiremos la misma lógica que recomiendo siempre, es decir, brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Bien, en las tácticas en línea, aquí siempre vamos a lo seguro y eso es el apoyo de medios a la defensa. Esta opción es por lejos la mejor para este tipo de alineaciones y para estas dos tácticas que mencionaré a continuación, las cuales diferenciaré como la táctica de local y la táctica de visita. Por el lado de la táctica de local, la mejor opción ha sido la presión alta en 62, encerrando espacios, mientras que para la táctica de visita se utilizó el balanceado en 42. En cuanto al estilo, la táctica de local usó un número base de 38 y la de visita en 26, obviamente ambos en un estilo defensivo. Y por último, en la velocidad, la táctica de local usó juego de posesión en 55 y la táctica de visita subió la velocidad a pases rápidos en 62. Y por último, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó lo que casi siempre menciono, un marcaje zonal y sin el fuera de juego. Bien, vamos ahora con la última de las tres alineaciones que le mostraré en este video, la cual será la 5-4-1-B, una opción y una táctica que casi siempre me funciona para aguantar partidos difíciles y que la recomiendo por el canal en reiteradas oportunidades, siempre con algún ajuste táctico por si le falta efectividad, pero manteniendo la base de la táctica inicial, una 5-4-1-B que a diferencia de otros meses y años, aquí sí que se muestra aún más dominante, pero siempre con su cuota habitual de efectividad, siempre manteniéndose vigente, y remarco que sigue siendo la táctica del canal que más recomendaría usar para duelos complicados. Y aquí sí que remarco la importancia de al menos tener el plus de posiciones específicas, donde sí veo una mejora considerable cuando se la tiene y cuando no se la tiene. Y si logran tener el plus de nacionalidad, será muchísimo mejor para potenciar aún más la táctica en caso de inferioridad. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se utilizaron en esta 5-4-1-B. En primer lugar, nuevamente hay que decir que esta táctica se la jugó con el estilo de tirar desde lejos. En cuanto a la agresividad, se la usó normalmente en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal o agresivo con jueces naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, siempre se la usó con el apoyo de medios a la defensa, que es lo más seguro para todo tipo de partidos, más aún si vamos a usarla en inferioridad. Y por el lado de las avanzadas, esta 5-4-1-B se utilizó con una presión balanceada de 47, el estilo fue defensivo en 26 y la velocidad fue de juego de pases rápidos en 62. Y para cerrar la táctica, esta 5-4-1-B se jugó con un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Estas han sido mis tres mejores tácticas en lo que va del 2024, las que más me han funcionado a nivel general en OSM, y por todos los resultados que han obtenido es que se las recomiendo sin ningún tipo de dudas, ya que estoy seguro de que les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en estos primeros 4 meses del 2024 si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.